No et penso deixar anar, de Mickey Sanz. No pretendo ponerme alarmista, pero hace décadas que no hay guerras mundiales ni bombas nucleares, y aún así la cosecha de muertos sigue siendo abundante. Una de las primeras causas de muerte en el mundo es el suicidio, que riega de sangre los campos y el hormigón de las ciudades. Sin ir más lejos, ahora mismo estoy observando cómo Eric se sube a la balaustrada de su balcón. Mantiene el equilibrio, a pesar del viento racheado. Avanza unos centímetros hasta dejar los dedos de los pies justo fuera del borde. Se queda inmóvil durante varios minutos, vacilante, tratando de vencer sus miedos para dar el salto y caer al amparo de mis brazos. Perdonad por la desconsideración, no me he presentado. Los humanos me llaman de varias formas según las coordenadas geográficas. Unos me llaman la huesuda, otros la parca. Todos me conocen como la muerte, pero la mayoría prefieren no nombrarme. Aclaremos una cosa. A pesar de la mala reputación, no deben temerme. No soy un esqueleto con capucha blandiendo una guadaña, ni un ángel destructor, ni nada susceptible de las imaginaciones más macabras. Tan solo soy una compañera de viaje cuando la travesía llega a la última parada. En fin, no nos desviemos del asunto. Volvamos a Eric, que sigue batiéndose contra sus instintos de supervivencia para saltar al vacío. Desde las alturas divisa un camión de bomberos que se acerca a toda velocidad y frena cerca de su portal. Se pone nervioso, no quiere mirar, pero mira, y advierte que detrás del primer camión se le ha sumado otro camión con una escalera encima y una ambulancia. Al poco, oye unos pasos subiendo los peldaños del edificio y unos golpes en la puerta. Eric no encuentra el valor para dar el paso que lo separe definitivamente del mundo de los vivos. No sabe por qué no avanza si la vida le aterra mucho más que la muerte. Lleva demasiado tiempo ahogándose en la pura desesperación. Los golpes de la puerta retumban en las paredes de su cerebro hasta que oye los pasos de alguien acercándose. Ve de refilón a 3 bomberos que han entrado en el salón de su piso, respirando sonoramente. Eric se gira y contacta con la mirada del bombero más joven, al que le calcula su misma edad, poco más de 25. Le falta un trozo de ceja, pero ve la vida brillar en sus ojos. Los suyos hace tiempo que se apagaron. A renglón seguido, Eric gira la cabeza y mira al vacío. Cuando da el paso y deja de sentir el suelo de la balaustrada bajo sus pies, unos brazos le atrapan fuertemente y le rodean a la altura de las axilas. «Et tinc ben agafat i no et penso deixar anar». Eric nota la respiración acelerada del bombero joven detrás de su nuca. Le dice que se llama Joan y que van a salir de esta. Los otros bomberos tiran de él con todas sus fuerzas para volver a meter sus piernas en la zona segura del balcón. Una vez dentro, el bombero joven empieza a reducir la presión de sus brazos hasta soltarlo. Eric está sobre el suelo en posición fetal, paralizado, y tras unos segundos rompe a llorar. Un gemido sordo desgarra el silencio del salón. El joven bombero no sabe qué decir, cómo consolarlo, y lo único que alcanza es a ponerle una mano sobre su hombro. Una de las ventajas de mi cargo es la omnipresencia, ser testigo privilegiado de las biografías humanas. Puede que lleve muchos años en el oficio, pero nunca deja de sorprenderme cómo se entretejen sus vidas y sus destinos. Eric, por ejemplo, no se convirtió en un suicida reincidente. Trató su depresión con especialistas y volvió a coser el hilo que lo unía a la vida. Al año de su intento de suicidio, conoció a la que sería su futura pareja, y poco después tuvieron su primera hija, a la que bautizaron con el nombre de Joana. Él insistió en ponerle este nombre, aunque nunca explicó el motivo. Por otro lado, Joan, el bombero joven, recibió todo tipo de felicitaciones por su participación en el servicio del suicida. Incluso le distinguieron desde la dirección de bomberos, junto a sus compañeros, con un diploma que reconocía su profesionalidad y coraje. Pese a sentirse satisfecho con su actuación, una duda recurrente le inquietaba. Sí, sabía que había hecho lo correcto, que su deber como bombero era preservar vidas y que lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. Pero, si alguien en sus plenas facultades decide libremente que quiere acabar con su vida, ¿quién era él para interponerse? ¿Acaso aquel joven al que agarró por el pecho no era soberano para elegir su destino? ¿Y si era un enfermo terminal que no quería morir postrado en una cama de hospital? ¿Le hizo un bien al salvarlo? ¿O simplemente lo condenó a una existencia llena de sufrimiento? Para ser honesto con él mismo, no tenía una respuesta concluyente. Quizá no lo hubiese. Han pasado 30 años, un instante para mí, desde que Eric se subió a la balaustrada. Joan apenas recuerda los rasgos de su cara,
aunque como ahora se acuerda de él siempre que va a un servicio de algún suicida en potencia. El camión va todo trapo, la sirena le trepan a los oídos y se pone los cascos. Le quedan menos de 5 años para jubilarse, pero sigue siendo un rockero. Le gusta que lo pongan de tanque a pesar de lo que opinen sus articulaciones. Coge la bolsa con la escarpa y la maceta y se la coloca en la bandolera mientras observa a Joanna, su compañera de salida, que se está ajustando las perneras del arnés. Solo hace 3 años que es bombera y ya demuestra un desparpajo de veterana. Joan fue su tutor durante el periodo de formación y la confianza entre ambos es total. El conductor del camión apaga la sirena unas calles antes de llegar a su destino. Por la emisora han explicado que se trata de una joven que se ha subido a una grúa plantada en el centro de un edificio en construcción y que al parecer ha verbalizado su intención de tirarse. Tras un primer reconocimiento, comprueban que solo se accede a la grúa desde la 4ª planta y el edificio no tiene paredes, únicamente su esqueleto de hormigón. Joanna coge la mochila de rescate y sale disparada hacia arriba junto al caporal. Joan y el tercer bombero los siguen a poca distancia y cierran el grupo los sanitarios. Suben por unas escaleras sin barandillas y llegan a la 4ª planta. A Joan le silban los pulmones como gaitas. Desde la base de la grúa no ven a la joven y lanzan un grito, pero nadie responde. El caporal decide que suba el binomio de los Joanes por la estructura metálica de la grúa con los mosquetones MGO. Ascienden hasta arriba y no ven a nadie. Falsa alarma. Después de revisar el resto de plantas y comprobar que no hay rastro de la joven, el caporal y los sanitarios vuelven a sus vehículos. Los 3 bomberos se rezagan un momento mientras recogen el material que han usado. Antes de bajar, Joan recoge la planta de la grúa por última vez para asegurarse que no hay nadie. Llega hasta un voladizo armado a base de tableros de obra que está en uno de los extremos y, fatalmente, la madera cruje bajo sus pies y cae por un agujero. Los reflejos de gato viejo de Joan hacen que en el último momento se agarre al borde de hormigón y aplace una caída mortal de más de 15 metros. Joanna, que ha oído el impacto secundado por el aullido de dolor, sale disparada en su dirección y vio a Joan con las manos despellejadas, luchando por hincar los codos sobre el borde y mantenerse agarrado. Se abalanza hacia él, se apalanca en la zona segura y, segundos antes de que Joan les fallen las fuerzas, le rodea fuertemente las axilas con sus brazos. Lo mira a los ojos y le grita con una resolución inaudita: «Et tinc ben agafat i no et penso deixar anar!»